El versículo de memoria dice lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 22 al 24. En la introducción diremos que la lección de esta semana abarca la segunda parte del capítulo 4 de Efesios, desde el versículo 17 al 32, donde se sigue tratando el tema de la unidad de la Iglesia desde el punto de vista del estilo de vida que favorece esta unidad, y ese estilo de vida es el que corresponde al nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. El primer punto es la espiral descendente del pecado. En Efesios 4, desde el versículo 17 hasta el 24, se examina el estilo de vida de los gentiles, a los cuales habían pertenecido antes los efesios. Pablo describe a los gentiles, palabra que en realidad se refiere a todos los no judíos, como personas que andan en la vanidad de su mente, es decir, llevados por la vida por metas frívolas y vanos propósitos, vaga descuidadamente sin propósito ni esperanza. Esta vanidad se ha apoderado del centro rector de la naturaleza humana, que es la mente, y es absolutamente degradante. El entendimiento, o sea, el intelecto, está en completa oscuridad, enceguecido por las tinieblas espirituales. Han sido corrompidas la percepción moral y las facultades racionales, por lo cual la mente es ineficaz para captar las verdades espirituales. Como consecuencia, están ajenos de la vida de Dios, lo cual significa muerte espiritual. La ignorancia es el resultado de una carencia moral por la cual podían ser considerados responsables. Esta ignorancia se debe a la dureza de su corazón, es decir, la insensibilidad espiritual. El no querer honrar a Dios como el Creador divino fue la verdadera causa de que hubiera mentes entenebrecidas y prácticas abominables entre los gentiles, como dice Romanos 1:21. Como consecuencia de no querer voluntariamente glorificar a Dios, tuvieron que entregarse a la lascivia, que esta palabra quiere decir sensualidad, libertinaje, indecencia, con avidez. Esta espiral descendente del mal, de la corrupción de los paganos, puede verificarse leyendo los escritores seculares del siglo I después de Cristo. Una de las descripciones más citadas en cuanto a la iniquidad que prevalecía en los días de Pablo es la del filósofo Séneca, contemporáneo del apóstol, que dice así: todo lugar está lleno de crimen y vicio. Se cometen demasiados crímenes para que puedan ser curados mediante restricción alguna. Los hombres compiten
en una grandiosa rivalidad de impiedad. Cada día es mayor el deseo de hacer el mal y es menor el temor de hacerlo. Se ha desvanecido toda consideración por lo que es mejor y más justo. La concupiscencia impera por donde quiera y los crímenes no se encubren más. Se lucen delante de nuestros mismos ojos y la impiedad se ha hecho tan pública, ha ganado tal poder sobre los corazones de todos que la inocencia ya no solo es rara, no existe. Esto está citado de la Sabiduría de Salomón 14, 22 al 30, y también se alude a esta cita en Deseo de todas las gentes 27 y 28. Algo muy parecido a lo que sucedía en el mundo pagano que rodeaba a Pablo, sucede hoy en día. Y no tan solo parecido, sino mucho peor. Werner von Siemens comenzó en la década de 1840 con un pequeño taller en Berlín que instaló la primera línea de telégrafos a larga distancia en Europa. Siemens AG rápidamente prosperó hasta convertirse en una de las empresas más innovadoras del mundo que existe hasta hoy. Werner von Siemens, el genio que puso en marcha la empresa, hacia el final de su vida, en la década de 1890, ante un grupo de científicos en Berlín, expresó su fe en el poder de la ciencia y el descubrimiento científico para mejorar la suerte de la humanidad. Y dijo así, por tanto, caballeros, expresó, nos mantendremos inconmovibles en nuestras creencias de que nuestra actividad investigadora e inventiva conduce a la humanidad hacia niveles más altos de cultura, ennobleciéndola y haciéndola más propensa a aspirar a unos ideales y de que la incrementada era científica reducirá sus privaciones y enfermedades y aumentará su disfrute de la vida y la hará mejor, más feliz, más contenta con su destino. Ahora nos preguntamos, ¿es esto así? ¿Fue cierta la predicción de Siemens? Aunque la ciencia de muchas maneras ha mejorado nuestra suerte y nuestro mundo, hoy, bien entrado el siglo XXI, nos encontramos con una situación en la cual la ciencia, lejos de ofrecernos la esperanza de un futuro mejor, puede hacer que ese futuro parezca bastante aterrador. En medio de todo su entusiasmo, el señor von Siemens nunca oyó hablar de maletines atómicos, de calentamiento global, de invierno nuclear, de bombas sucias o de terrorismo. Einstein en 1917 dijo, todo nuestro progreso tecnológico tan alabado y toda nuestra civilización podrían ser comparadas con un hacha en la mano de un psicópata criminal. Pablo no solo está preocupado por los pecados de los gentiles de su época o aún de los actuales,
sino que más bien está preocupado por un patrón de comportamiento que exhibe una trayectoria descendente de vivir en las garras del pecado y la práctica sexual depravada que resalta al final. En el versículo 19 del capítulo 4, que dice, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda clase de impurezas. Elena de White, refiriéndose a este último tiempo, y más específicamente al espiritismo y la creencia en la condición consciente de los muertos, refiere una visión realmente aterradora que Dios le dio en el libro Primeros Escritos, página 88. Ahí dice lo siguiente: me fue mostrado un tren de coches de ferrocarril que iba con la rapidez del rayo. El ángel me invitó a mirar cuidadosamente. Fijé los ojos en el tren. Parecía que el mundo entero iba a bordo de él y que no quedaba nadie sin subir. Dijo el ángel, se los está atando en gavillas, listas para ser quemadas. Luego me mostró al conductor, que parecía una persona de porte noble y hermoso aspecto, a quien todos los pasajeros admiraban y reverenciaban. Yo estaba perpleja y pregunté a mi ángel acompañante que quién era. Y él dijo, es Satanás. Es el conductor que asume la forma de un ángel de luz. Ha tomado cautivo al mundo. Se han entregado a poderosos engaños para creer en una mentira y ser condenados. Este agente es el que le sigue en orden y es el maquinista, y otros de sus agentes están empleados en diferentes cargos según los necesite, y todos se dirigen hacia la perdición con la rapidez del rayo. Veamos ahora el segundo punto, un cambio de ropa dramático. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:22. Aquí se presenta un agudo contraste con la vida del pagano. Aprender a Cristo, como dice el versículo 20, no es solo saber algo acerca de Él, es relacionarse íntimamente con su ministerio y obra de sacerdote, profeta, rey, abogado y mediador, y haber incorporado en la vida cotidiana los beneficios de su obra expiatoria. Cuando Jesús dijo, aprended de mí, en Mateo 11:29, se estaba presentando a sí mismo como el ejemplo, como el objeto único de nuestra fe y conocimiento. La antigua manera de vivir ya fue descrita. Ahora debemos despojarnos de una vez y para siempre de la antigua naturaleza pecaminosa, y no debemos nunca volverla a recibir, sino revestirnos de la nueva naturaleza en Cristo. El manto de justicia de Cristo debe reemplazar a los trapos de inmundicia de la justicia propia. El viejo hombre
significa más que los viejos actos o hábitos. Incluye la mente y la naturaleza humana, en donde se origina todo acto. El hombre viejo ha muerto, Romanos 6:6, y no debería permitírsele volver a vivir. El viejo hombre está viciado, es decir, se corrompe progresivamente porque el pecado es un factor que desintegra la vida, un cáncer que crece en el cuerpo espiritual. Los deseos engañosos lo son porque prometen felicidad, pero causan tristeza. Prometen libertad, pero esclavizan. Prometen que el pecador resultará inmune a los resultados de hacer lo malo, pero solo traen destrucción. Solo por medio de la obra del Espíritu Santo, en el nuevo nacimiento y la santificación, el viejo hombre puede ser creado de nuevo a la semejanza de Cristo. Hay en el alma de la familia humana una profunda grieta que solo puede ser cerrada por el poder y la influencia restauradora del Señor Jesucristo. Este es un cambio profundo que afecta la naturaleza de la mente y los principios que la gobiernan. Esta es una nueva creación, no es algo que podamos hacer por nosotros mismos. Dios es el poder activo de esta nueva creación, pero este cambio no se efectúa sin el consentimiento y la cooperación del ser humano. Efesios 4:24 dice, creados según Dios. Esto quiere decir que Dios es el ideal, según el cual es modelado el nuevo hombre. Y debido a que el nuevo hombre es en realidad un retorno al estado humano original, esto significa la restauración de la imagen de Dios en el alma. El tercer punto habla de palabras llenas de gracia que unifican. Efesios 4:25 al 29. Después de hablar del nuevo hombre modelado a la imagen de Cristo, Pablo se dedica al tema del habla, que es una faceta muy importante en el ser humano y puede ser usada para el bien o para el mal. El primer punto que trata Pablo es que el cristiano nacido de nuevo no debe proferir mentiras o falsedades. Se requiere que los seguidores de aquel que es la verdad, ¿cómo pueden proceder de otra manera que no sea de acuerdo con toda integridad? No se permite la mentira en casos en los que el mundo la usa de una manera que es considerada como normal. Por ejemplo, el aprovecharse de una transacción comercial para estafar a algunas personas no muy despiertas en estos negocios. Tampoco el cristiano debe propagar falsas impresiones mediante frases a medias o indirectas, ni que haga promesas cuando no tiene la intención de cumplirlas, ni que divulgue chismes y rumores. En vez de mentir, el cristiano debe decir la verdad, como lo refiere Zacarías 8:16. Hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en nuestras puertas. Ahora Pablo da otra razón para insistir en evitar la mentira y fomentar la verdad. Porque si somos miembros unos de los otros,
Es decir, la verdad tiende a fomentar la unidad de la hermandad, mientras la mentira pone a un miembro en contra del otro. La verdadera unión se construye sobre la base de una absoluta confianza. Otro consejo acerca del habla es evitar la ira, pero hay casos en que Pablo nos dice: airaos, pero no pequéis. Esto parece ser la de considerar la ira de la cual se habla en este pasaje como una justa indignación, como la que sentimos ante las injusticias y los extravíos voluntarios. La justa indignación nos estimula en la batalla contra el pecado. Jesús nunca se airó debido a alguna ofensa personal, pero sí ante sutiles desafíos lanzados contra Dios e injusticias cometidas contra seres humanos. Un texto en Marcos 3:5 dice lo siguiente: entonces, mirándolos alrededor con enojo por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano, y la mano le fue restaurada sana. Esta frase de Cristo y el hecho de que Él manifestó allí una ira santa, podríamos decir, o una justa indignación, se refiere al hecho de que en un día sábado en la sinagoga había un hombre que tenía una mano paralizada desde hacía mucho tiempo. Y cuando la gente lo vio, todos estaban absolutamente, digamos así, de parte de que no se hiciese ningún milagro, que Jesús no hiciera ningún milagro en ese hombre porque era sábado. Entonces Jesús sintió allí esa justa indignación por la dureza de los corazones, que no tenía en cuenta que un milagro realizado en sábado, un milagro tan grande como que el hombre recuperara la posibilidad de mover su mano por tanto tiempo paralizada, que ya estaba atrófica, era realmente realzar al sábado, porque era la forma de brindar nueva vida, una nueva creación en el día en que se celebraba al Dios creador. La ira es justificable cuando se dirige contra la conducta equivocada, pero sin ninguna animosidad contra el culpable, lo cual es muy difícil para nosotros los seres humanos, pero no deja de ser un triunfo magnífico en la vida del cristiano. Por eso Efesios 2:26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Este es claramente un mandato, una orden, una advertencia para evitar que una ira justificable produzca reacciones de resentimiento personal, venganza y pérdida del dominio propio. Se nos provee además de una salvaguardia contra el abuso de la justa indignación, ya que el abrigar resentimientos destruye el alma. Por ello, no debemos dejar que termine el día sin solucionar a estos problemas y orar en favor de la persona cuyo mal proceder ha causado nuestra ira. La ira sin solucionarse da oportunidad al diablo para enemistar entre sí a los miembros del cuerpo de Cristo. Otra faceta de la personalidad de la personalidad que Pablo trata es la honestidad. Él está hablando en general a conversos procedentes del paganismo, entre los cuales era
común robar mediante una transacción comercial fraudulenta. El robo se esconde tras muchos disfraces solapados, pero siempre es robo, es un pecado. El mejor remedio contra el robo es el trabajo. Un hábito que se abandona debe ser reemplazado por otro. El ocio y el robo tienden a marchar juntos, así como el trabajo y la honradez comúnmente van de la mano. El trabajo honrado, físico o intelectual, es esencial para la felicidad del hombre. Ningún cristiano debe ser mantenido por otros si puede sostenerse a sí mismo. En el trabajo arduo hay valor terapéutico. Además, hay otra razón para la exhortación al trabajo, y es el privilegio de ayudar a los que están en necesidad por su edad avanzada o por alguna discapacidad. El creyente trabaja para ayudar a otros después de haber cumplido su obligación con la sociedad de sostenerse a sí mismo. El cuarto punto dice algo muy importante. No contristéis al Espíritu Santo. Las palabras impuras demuestran que el corazón está corrompido. Las groserías, las bromas y los cantos obscenos, y aún la conversación frívola e intrascendente, deben estar ausentes en la vida del cristiano. Sus palabras deben ser constructivas y útiles para que los que oyen sean mejores de lo que eran antes de oír sus palabras. Lo que no edifica destruye la unidad. Ahora veamos más en detalle lo que dice Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo. Contristar significa causar dolor, causar tristeza. El Espíritu de Dios, que es obviamente una persona, está constantemente obrando en nuestro favor. Lo que Jesús ha hecho y está haciendo por nosotros es en realidad implementado por el Espíritu Santo. Pero cuando seguimos ignorando su enseñanza, sus reprensiones, su corrección o su instrucción, la fuerza convincente del Espíritu va decreciendo hasta que desaparece. Los asuntos de menor importancia ocupan la atención. En una era diseñado para la eficacia, dedicamos más tiempo que nunca a las cosas secundarias, ya sea navegar por Internet, revisar nuestras redes sociales, enviar o recibir mensajes de texto. La tecnología se ha convertido en uno de nuestros mayores desafíos espirituales. Cada vez hay menos gente que lee. La distracción interminable es el arma más novedosa, poderosa y efectiva para la generación actual, sobre todo para los niños y los jóvenes. El tiempo perdido no puede redimirse ni rescatarse hasta la sociedad secular ha reconocido la espiral descendente de la gente en nuestra sed de pasatiempos superficiales. De todas estas maneras se contrista al Espíritu Santo. Como conclusión, diremos algo que es muy importante. La sociedad contemporánea valora la inclusión, la aceptación, la preservación y la promoción de las culturas, los estilos de vida y las cosmovisiones locales. Recordemos que la palabra cosmovisión quiere decir la manera en cómo entendemos el mundo, la vida y
todo lo que nos sucede a los seres humanos. Se plantean, por tanto, dos preguntas muy relevantes. La primera, ¿qué elementos de la cultura local podrían celebrarse y preservarse y qué partes de la cultura local forman parte del viejo yo y deben abandonarse por ser pecaminosas y de este mundo? El principio para evaluar una cultura o un estilo de vida no es una ideología o filosofía humana como el racionalismo, el empirismo, el modernismo, el pragmatismo o el postmodernismo. El principio bíblico para evaluar cualquier cultura o estilo de vida es: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Por consiguiente, en segundo lugar, Pablo no discute la preservación del patrimonio cultural del mundo, ni se dedica a clasificar las culturas ni a evaluarlas. Más bien llama a todas las culturas, judías o gentiles, a evaluarlas a la luz del Evangelio de Cristo Jesús y a la luz de la cultura y el estilo de su reino. Por tanto, Pablo encuentra mucho que reprochar a la cultura judía y los llama al arrepentimiento. Al mismo tiempo, no se abstiene de calificar gran parte de la cosmovisión gentil, que era politeísta, o sea, es decir, tenía muchos dioses, mitológica, creía en mitos o historias fantásticas con respecto a estos dioses, y filosófica, y su estilo de vida como inútiles y pecaminosos. Por ello, los cristianos deben confesar y abandonar el pecado que haya en sus culturas respectivas. De lo contrario, la salvación ya no es la salvación del pecado, sino una justificación cultural para la tolerancia de un estilo de vida pecaminoso. Es cierto que nos acercamos a Dios tal como somos, con los trapos de inmundicia del pecado, pero no va a Él para seguir usando esos harapos. Acudimos a Dios para que Él nos quite esos andrajos y a fin de que nos lave, nos cubra con su manto de justicia y así podemos caminar en novedad de vida. Sin esta percepción, el cristianismo perderá su poder y su mensaje de salvación. Todo lo que es pecaminoso eventualmente es autodestructivo. El pecado destruye culturas y naciones en lugar de sostenerlas. En tercer lugar, Dios celebra la diversidad y las expresiones culturales que están en armonía con el Evangelio de su reino. Por esta razón no requiere que todas las culturas sean iguales u homogéneas. Cuando una cultura se cimenta en los valores y el estilo de vida de Cristo, solo podrá prosperar y enriquecerse. Por todo esto, el principio fundamental de la contextualización es que al mismo tiempo que demuestran sensibilidad por diversos elementos de la cultura local, los misioneros, los pastores o los evangelistas
o los miembros de la Iglesia que tratan de explicar la verdad a los paganos, deben permitir que las verdades absolutas bíblicas determinen las nuevas enseñanzas y prácticas de los conversos. En todas las culturas, incluidas la nuestra, hay costumbres condenadas por el Evangelio, y lo que las Escrituras rechazan debe ser rechazado por los misioneros y los líderes eclesiásticos. Pero no es necesario hacernos más insensibles a la cultura inocente de los pueblos locales. El Señor de la misión nos concede sabiduría para diferenciar entre los principios universales que deben proclamarse en todo el mundo y las variables opcionales de la cultura occidental. A lo largo de la historia, los defensores de las filosofías, ideologías y los poderes reclaman o han reclamado la capacidad de cambiar radicalmente a la humanidad. Un ejemplo es el marxismo, especialmente el que tenían los soviéticos. Y cómo se promovió el pensamiento soviético. Decían que ellos estaban en el proceso de evolucionar colectivamente hacia el nuevo ser humano marxista. Como muestra la historia, el proyecto soviético terminó en un fracaso total. Otro ejemplo es el de la evolución teísta a partir de la segunda mitad del siglo XX, promovido por Teilhard de Chardin y por muchos otros filósofos que hablaban del nuevo ser humano espiritual. Imaginaban un momento omega en el futuro cuando la humanidad dejaría atrás su antigua herencia de comportamiento depredador y evolucionaría hacia una nueva humanidad caracterizada por la conciencia global y el amor universal. Todas estas palabras bonitas y todas estas filosofías han terminado en fracaso debido a la falta de un modelo adecuado para la nueva humanidad y la falta del poder para formar a la humanidad según ese modelo. El cristianismo bíblico ofrece ambas cosas. Jesús es el modelo de la nueva humanidad y Él es también la fuente de poder para transformarnos según su imagen gloriosa.